Luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, creando intrincados dibujos en el suelo del taller. Leila Emberson se inclinaba sobre la mesa de trabajo, limpiando cuidadosamente los dinteles de plomo de la antigua vidriera. El trabajo requería una concentración extrema. El panel del siglo XIX necesitaba una seria restauración. Varios cristales estaban agrietados y las juntas de plomo se habían oxidado en algunos puntos. El silencio de la casa solo se rompía con el ligero tintineo de las herramientas y el crujido de un pincel especial sobre el cristal. A Leila le encantaban estos momentos de inmersión total en el trabajo. La antigua mansión victoriana, heredada de su abuela, era ideal para un taller. Techos altos, grandes ventanales, habitaciones espaciosas. La colección de antigüedades de su abuela se integraba a la perfección en el interior, creando una atmósfera especial muy apreciada por sus clientes. El sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal la hizo estremecerse. El plato de cristal casi se le resbaló de las manos. Brandon nunca llegaba a casa a esa hora. Normalmente su jornada laboral terminaba más cerca del anochecer. Algo iba mal. El chasquido de los tacones sobre el parqué, agudo, seguro, extraño, resonó en toda la casa. Definitivamente, no era la forma de andar de su marido. Leila bajó con cuidado la vidriera y se quitó los guantes de trabajo. «Cariño, ¿dónde estás? Sal, tenemos que hablar». La desconocida voz femenina sonó con fingida amabilidad. Leila se quedó helada. Por su mente pasaron retazos de las sospechas de los últimos meses, llamadas tardías, viajes de negocios, el leve olor del perfume de otra persona. Salió lentamente del taller. En el salón, apoyando los pies despreocupadamente sobre una mesa de centro antigua, estaba sentada una mujer joven. Sus brillantes zapatos rojos de tacón de aguja contrastaban desagradablemente con la tapicería azul pálido del sofá victoriano. «¡Ah, ahí estás!». La mujer se levantó, balanceándose sobre sus talones. «Soy Marilyn. Creo que ya es hora de que nos conozcamos». Leila miró a la invitada inesperada. Pelo rojo peinado de forma descuidada. Un traje caro pero de mal gusto. Maquillaje demasiado brillante. En sus manos, un manojo de llaves. Sus llaves. Brandon dijo que ya estabas al tanto de la situación. Marilyn se paseó por la habitación, echando un vistazo sin miramientos al mobiliario. Él no quería hacerte daño, pero, ya sabes, no puedes elegir el amor. Leila permaneció en silencio mientras observaba a Marilyn acercarse a la cómoda antigua. «Mira, no hagamos ningún drama. Eres una mujer inteligente». Marilyn abrió el cajón superior y empezó a revisar las cosas. «Brandon quiere que te mudes a finales de semana. Planeamos vivir aquí». «¿Ah, sí?». Leila por fin encontró la voz. «¿Y no podía decírmelo él mismo? Oh, es demasiado amable. Todo preocupado por cómo reaccionarías». Marilyn sacó un pañuelo de seda y lo tiró descuidadamente al suelo. «Así que he decidido tomar la iniciativa. Cariño, despeja la casa rápido». Su voz se convirtió en un grito mientras abría las puertas de un armario antiguo y empezaba a tirar la ropa de Leila. «Soy taxidermista, ¿sabes?», anunció de pronto Marilyn mientras seguía vaciando el armario. «Trabajo en el Museo de Historia Natural. Hago que los pájaros muertos parezcan bonitos. Así que sé un par de cosas sobre dar forma a cosas sin vida». Leila observó el caos en silencio. Por el rabillo del ojo, vio movimiento en la ventana. La vecina de la señora Parker miraba horrorizada con el teléfono en la oreja. «¿Qué estás haciendo? ¿Ha dicho Brandon algo del cristal?». Marilyn cogió un jarrón antiguo, lo hizo girar descuidadamente entre sus manos y lo colocó en el borde de la mesa. «Yo restauro vidrieras», respondió Leila con calma. «Y esta casa me pertenece. La heredó mi abuela». Marilyn se quedó paralizada con un montón de ropa en las manos. «¿Qué? La casa está registrada a mi nombre. Brandon solo está registrado aquí». «¡Mentirosa!». Marilyn tiró la ropa a un lado y rebuscó en su bolso. «Tengo identificación». En ese momento, el jarrón se balanceó en el borde de la mesa y se desplomó al suelo. El tintineo de la vajilla rota coincidió con el sonido de una sirena de policía procedente de la calle. «Es el jarrón de mi abuela, de la dinastía King», dijo Leila todavía tan tranquila como siempre. «Del siglo XVII, me temo que valía más de lo que tú ganas en un año». Marilyn se puso pálida, sacando frenéticamente papeles arrugados de su bolso. «No, Brandon estaba mostrando...», dijo. Sonó el timbre. Leila se dirigió a abrir,
sorteando las pertenencias desparramadas. ¿Sabe, señorita Crawford? Se volvió hacia la puerta. Quizá debería plantearse por qué un hombre que mentía a su mujer no podía mentir también a su amante. El timbre se hizo más insistente. Se oían las voces de los agentes de policía al otro lado de la puerta. Esto no era más que el principio. El primer encuentro con Brandon parecía ahora notablemente lejano. Leila estaba sentada en la comisaría, rellenando un informe de allanamiento y daños a la propiedad, y aquel día de primavera de hacía 5 años pasó ante sus ojos. La casa de subastas Sterling e Hijos estaba subastando los bienes de un coleccionista en quiebra. Leila había acudido allí para recoger una vidriera victoriana, una obra rara del taller de William Morris. Acababa de recibir su primer encargo importante de restauración y había decidido invertir el anticipo en una pieza que realmente mereciera la pena. Brandon apareció de improviso. Alto, bronceado, con una chaqueta de cuero desgastada, no encajaba en absoluto en el ambiente recatado de la casa de subastas. Apoyado despreocupadamente en la pared junto a ella, preguntó en un susurro: «Perdone, pero ¿qué tiene de especial este cristal de colores? ¿Por qué le interesa tanto a todo el mundo?» Leila sonrió. Estaba acostumbrada a ese tipo de preguntas. No es un cristal coloreado cualquiera. Es una vidriera de los prerrafaelitas. ¿Ve cómo se refracta la luz en las facetas? Ese efecto se consigue con una técnica especial. Ella estaba absorta en su explicación, y Brandon escuchaba con auténtico interés. Cuando empezó la puja, se unió de repente a la lucha por el lote, superando en la puja a un sólido coleccionista de Boston. La vidriera fue a parar a Brandon por una cantidad demencial de dinero. «Es un regalo», dijo entonces, tendiéndole a Leila los papeles de la compra. «Para la mejor lectura de arte de mi vida». El camarero trajo café, sacando a Leila de sus recuerdos. Después de la estación, se detuvo en una pequeña cafetería. No quería volver a casa. Su romance se desarrollaba rápidamente. Brandon cautivaba con su energía, su sed de vida, su capacidad para convertir lo cotidiano en una aventura. Estaba empezando su propio negocio, una empresa de mantenimiento de edificios altos. Hay cientos de rascacielos en esta ciudad y todos necesitan mantenimiento, explica agitando los brazos. Lavar ventanas, reparar fachadas, revisar estructuras. Es una mina de oro. Leila apoyó sus ideas, le ayudó con el papeleo, le dio dinero para el primer equipo. Su pequeño taller de restauración de vidrieras le aportaba unos ingresos estables y la herencia de su abuela le permitía no preocuparse por grandes gastos. Se casaron un año después. Pasaron su luna de miel en Europa, estudiando las antiguas vidrieras de las catedrales góticas. Brandon, aunque bromeaba sobre su pasión por el cristal, siempre encontraba tiempo para acompañarla a exposiciones y subastas. Las primeras grietas en la relación aparecieron imperceptiblemente. Brandon llegaba cada vez más tarde al trabajo. Sus relatos sobre la jornada laboral se volvieron escasos, cortantes. Dejó de interesarse por sus proyectos y se irritaba cuando ella hablaba de restauración. «¿Por qué no haces algo más moderno?», sugirió un día. «Todas estas cosas antiguas. Es como si te hicieran retroceder en el tiempo». Leila no prestó mucha atención a esas palabras, ni a las extrañas llamadas telefónicas tras las cuales Brandon salía a hablar, ni a las nuevas facturas de números desconocidos, ni al olor de un perfume desconocido. Había encontrado la tarjeta de visita por casualidad mientras le lavaba la camisa. El rectángulo blanco de cartón estaba empapado, pero el texto aún era legible. Marilyn Crawford, taxidermista senior, Museo de Historia Natural de la ciudad. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano y la hora, después de las 6. Leila metió la tarjeta en la caja donde guardaba las facturas y otras rarezas de los últimos meses. No iba a montar una escena ni a seguir a su marido a todas partes. Su abuela siempre había dicho: «Lo importante no es lo que te pasa, sino cómo lo utilizas». Dando un sorbo a su café frío, Leila sacó su teléfono y abrió la página web del Museo de Historia Natural. La página de Marilyn Crawford estaba salpicada de fotos de aves exóticas disecadas y el anuncio de una próxima exposición. «Qué curioso», pensó Leila. «Ella convierte pájaros muertos en piezas de museo y yo devuelvo la vida a viejos cristales». El teléfono vibró en su bolsillo. La llamaba el abogado. Era el momento de pasar a la acción. Al salir de la cafetería, Leila recordó la vidriera por la que se habían conocido. Colgaba en su dormitorio,
testigo mudo de cómo un hermoso cuento de hadas se había convertido en una banal historia de traición. Pero ahora había llegado el momento de escribir un nuevo capítulo de esa historia, y Leila estaba segura de que no sería una novela romántica. El abogado Robert Stillman examinaba los documentos extendidos sobre la mesa. Leila observó la expresión de su rostro. En 20 años de ejercicio, había aprendido a ocultar sus emociones, pero la papada de sus pómulos delataba la tensión. ¿Dices que intentó hipotecar la casa? Stillman se ajustó las gafas. ¿Pero cómo? La propiedad está a su nombre. Eso es lo que me preocupa. Leila le entregó una carpeta con copias de documentos. Encontré estos papeles en su despacho. Parece una falsificación, pero la factura es impresionante. El abogado silbó, estudiando los títulos de propiedad falsos. ¿Se da cuenta de que la mera posesión de tales falsificaciones conlleva una acusación grave? Sí, me doy cuenta, pero no quiero ir a la policía todavía. Primero necesito averiguar el alcance del problema. Cuando Marilyn se marchó, Leila comenzó su propia investigación. Saqueó el despacho de su marido, comprobó todos sus documentos, miró su historial bancario. La imagen que surgió fue más allá de sus más oscuras expectativas. Tengo un amigo ex policía. Stillman sacó una tarjeta de visita. Ahora trabaja como investigador privado. Si quieres profundizar, él es tu hombre. Marcus Hendricks resultó ser un hombre corpulento de unos 50 años, de mirada penetrante y respiración entrecortada. Escuchó la historia de Leila mientras tomaba notas en un cuaderno andrajoso. Escalada industrial, entonces, aclara. Un campo interesante, muy lucrativa si se hace bien, o muy arriesgado si se coquetea con la seguridad. En el transcurso de la semana, Hendricks desenterró algunas cosas sorprendentes. Resultó que Brandon tenía otra empresa que había quebrado hacía 3 años. Su socio había muerto en extrañas circunstancias, mientras inspeccionaba el equipo del seguro. El seguro se pagó a la viuda, explicó el detective, mostrando los documentos. Pero hay matices. El equipo desapareció misteriosamente tras el siniestro. Nunca se hizo una auditoría. Pero la verdadera revelación fueron las deudas. Brandon resultó ser un ávido apostador de carreras de caballos. Casas de apuestas clandestinas, apuestas ilegales. Estaba metido hasta el cuello. La deuda total se acerca al $500,000. Hendricks mostró una lista de acreedores. Y eso es solo lo que hemos podido rastrear. Creo que la cifra real es mayor. Leila estudió los registros. Algunos nombres se repetían. Joe Costello, Mike Gray, Finch, Ray Donovan. Estos tipos no son de los que esperan mucho para recibir un reembolso, observó la detective. Ahora entiendo por qué se necesitaban las escrituras falsas de la casa. Buscaba una garantía. ¿Sabe la nueva novia de sus problemas financieros? Lo dudo. La señorita Crawford es una persona ambiciosa. Está preparando una gran exposición en un museo. Sueña con tener su propia galería. Las mujeres así suelen buscar hombres ricos, no deudores libreros. Leila recordó la sonrisa chulesca de Marilyn. Me pregunto cómo cambiará su actitud hacia Brandon cuando sepa la verdad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Hendricks. Seguir investigando, especialmente interesados en la historia del socio muerto y el equipo desaparecido, y reunir más información sobre la señorita Crawford. Esos perfectos trabajadores de museo también suelen tener sus propios esqueletos en el armario. De vuelta a casa, Leila permaneció sentada en el estudio de su marido durante largo rato. Entre los papeles, encontró una vieja fotografía de ella y Brandon en la inauguración de su taller. Él sonreía a la cámara y le rodeaba los hombros con el brazo. Parecía que estaba en otra vida. Sonó el teléfono. Brandon. Probablemente ya estaba al corriente de la visita de Marilyn y del informe policial. Leila pulsó rechazar y abrió el portátil. Era hora de trazar un plan de acción. Después de todo, si a su marido le gustaba tanto el juego, ¿por qué no jugar con él? Solo que la apuesta sería mucho mayor que el dinero, y el perdedor perdería mucho más que unos cientos de miles de dólares. Leila sonrió, mirando el sol poniente a través de la vidriera. Cada uno de sus fragmentos refractaba la luz de forma diferente, creando un extraño patrón. Como los fragmentos de su matrimonio, cada uno revelaba una nueva faceta de las mentiras del hombre al que una vez había amado. Todo lo que quedaba era ensamblar una nueva imagen a partir de esos fragmentos. Y no sería tan hermoso como las viejas vidrieras de su estudio. El Museo de Historia Natural de la ciudad recibió a Leila con frialdad y silencio.
Había pocos visitantes en un día laborable, unos cuantos escolares con su profesora y un par de turistas ancianos. Caminó tranquilamente entre los dioramas de animales disecados, mirando las placas con los nombres de los taxidermistas. Destacó el trabajo de Marilyn, del que percibió una meticulosidad especial, una atención al detalle casi maníaca. Especialmente impresionante era la composición con aves exóticas. Parecían vivas, congeladas en el momento del vuelo. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz detrás de mí. «La señorita Crawford es una verdadera artista de su oficio». Leila se dio la vuelta. Una elegante mujer de unos 60 años estaba ante ella. «Agatha Pierce, conservadora de historia natural», se presentó. «¿Le interesa la taxidermia?». «Más bien el arte en general. Soy restauradora de vidrieras». Leila mostró una tarjeta de visita. «Me interesa el trabajo de la señorita Crawford, especialmente los pájaros, una técnica estupenda». «Oh, sí. Su nueva exposición promete ser una sensación. Está preparando algo especial, una síntesis de taxidermia clásica y arte moderno». Se pusieron a hablar. Agatha demostró ser una gran conversadora con amplios conocimientos de historia del arte. Leila mencionó su trabajo sobre las vidrieras victorianas, y la conservadora se iluminó ante la idea. «Tenemos unas vidrieras antiguas que necesitan restauración. ¿Por qué no les echa un vistazo? Solo necesitamos un experto que evalúe». Una hora más tarde, Leila ya estaba contratada como asesora independiente para el museo. La tapadera perfecta para vigilar a Marilyn. De vuelta a casa, abrió su portátil y creó una nueva carpeta, Proyecto M. El primer archivo era un inventario detallado de los objetos de valor de la casa, con fotografías y dictámenes periciales. El segundo era una grabación de una conversación con Marilyn, hecha con la grabadora de voz de su teléfono. El siguiente paso fueron los corredores de apuestas. El detective Hendricks facilitó los contactos y Leila se puso manos a la obra. Informes anónimos sobre los problemas financieros de Brandon, insinuaciones de auditorías de su empresa, rumores de problemas con las licencias. Todo ello iba a poner nerviosos a los acreedores. «Señor Costello, un benefactor anónimo le aconseja que compruebe la solvencia de su deudor Brandon Hayward. Su empresa está al borde de una inspección de trabajo». La llamada tardó menos de un minuto. El número comprado por Hendricks debía desaparecer en una hora. El siguiente paso era la empresa de Brandon. Un correo electrónico anónimo al servicio de inspección de mantenimiento, un par de pistas en chats profesionales promalpinistas, un correo preocupado supuestamente de un cliente por la calidad de las sujeciones. «Una gota afila una piedra», solía decir la abuela de Leila. «Lo principal es elegir el lugar adecuado para cada gota». Por la noche, Hendricks llamó. «Tus cartas han surtido efecto. Costello ya está haciendo averiguaciones sobre la empresa de Brandon, y la inspección técnica está interesada en la carta anónima. Están recopilando material sobre infracciones en edificios altos». «Estupendo. ¿Y el museo?». «La exposición de Marilyn está prevista para el mes que viene. Tiene un presupuesto decente. Ella ha puesto todos sus ahorros en ella. Y otra cosa interesante, algunas de las obras expuestas son de dudosa procedencia». Leila sonrió. Marilyn no era tan impecable como quería aparentar. «Mantén la vigilancia y comprueba sus contactos con aduanas. Me interesa cualquier irregularidad en la importación de aves exóticas». Brandon regresó tarde. En silencio, subió al dormitorio sin ni siquiera echar un vistazo al destrozado salón. Leila le oyó hablar por teléfono durante un buen rato. Al parecer, Marilyn estaba informando del fracaso de la operación de desalojo. «Cariño», le llamó desde abajo. «He estado revisando la documentación y no encuentro el seguro de tu equipo. ¿Recuerdas dónde están las copias?». El sonido de un teléfono al caer fue su respuesta. El primer paso estaba dado. Ahora solo quedaba esperar la reacción de su oponente. El ordenador zumbaba tranquilamente en el despacho, guardando el siguiente lote de basura en la carpeta Proyecto M. La historia no había hecho más que empezar, y Leila tenía la intención de documentar cada giro. La vieja vidriera de la pared brillaba tenuemente, la de la subasta. El símbolo de su primer encuentro parecía ahora una burla del destino. Pero pronto presenciaría el final de la historia. Y el final prometía ser interesante. El museo olía a polvo, formol y misterio. Leila llevaba ya una semana aquí, estudiando metódicamente las antiguas vidrieras y absorbiendo cada pizca de información sobre Marilyn Crawford. Está obsesionada con las especies raras,
compartía cotilleos Janet, la anciana cuidadora de la sala de aves. Está dispuesta a hacer cualquier cosa para hacerse con el próximo espécimen. El mes pasado no salió del laboratorio en 3 días, trabajando en un faisán real. Leila asintió, tomando notas en su cuaderno. Desde fuera podía parecer que estaba anotando las dimensiones de las vidrieras, pero en realidad cada página contenía nuevos detalles sobre la vida de la amante de su marido. ¿Es cierto que te faltan algunos objetos expuestos?, preguntó a Janet como de paso. La anciana miró a su alrededor y bajó la voz. Hubo un escándalo, pero se silenció. Desaparecieron varias aves raras de las cámaras acorazadas. Dicen que se vendieron a coleccionistas privados, pero no pudieron demostrar nada. Marilyn Leila se encontró en el laboratorio de Marilyn por casualidad. Buscaba un almacén de herramientas para examinar vidrieras. La habitación era sorprendentemente estéril y estaba llena de herramientas específicas. Sobre la mesa había un libro de registro de muestras abierto. 5 minutos de lectura me dieron más información que una semana de conversación. Marilyn llevaba un doble registro, oficial y personal. Las discrepancias eran significativas. ¿Busca algo? La voz de Agatha Pierce hizo que Leila se estremeciera. Lo siento, me he perdido. Buscaba el armario de herramientas. La conservadora la miró con extrañeza. La despensa está en la otra ala. Deje que la acompañe. Por el camino, Agatha habló de la próxima exposición. Marilyn estaba preparando algo especial. Una instalación con las especies más raras de aves. No entiendo de dónde ha sacado algunos de los especímenes, dijo pensativa la conservadora. Especialmente esa paloma coronada púrpura. Solo quedan unas pocas docenas en el mundo. Aquella noche, Leila se reunió con Hendricks en un pequeño bar cercano al museo. Esto es lo que hemos podido averiguar. El detective extendió las fotos. Marilyn trabaja con una red clandestina de traficantes de especies raras. Ellos le suministran especímenes. Ella fabrica especímenes disecados y los vende a coleccionistas. Parte de los beneficios se destinan a sobornar a funcionarios de aduanas. ¿Y la exposición oficial? Una tapadera y una forma de legalizar algunos especímenes, pero se está dejando llevar demasiado. El último envío incluye especies del libro rojo. Eso es un artículo serio. Leila estudió las fotografías. Una mostraba a Marilyn entregando una especie de paquete a un hombre asiático en la entrada trasera del museo. Hay más. Hendricks sacó un pendrive. Imágenes de seguridad. Saca las piezas de las cámaras acorazadas por la noche. Luego aparecen en colecciones privadas de todo el mundo. ¿Cuánto dinero hizo con esto? Estimamos que unos 300,000 en el último año. La mayor parte del dinero se destinó a preparar la exposición. Está obsesionada con convertirse en una estrella del mundo del arte contemporáneo. Leila se recostó en su silla. El rompecabezas iba encajando. Marilyn no era solo una amante separadora, era una criminal que arriesgaba su libertad por ambición. ¿Qué crees que vas a hacer con esta información?, preguntó el detective. Nada por ahora. Que se prepare para la exposición. Quiero que alcance la cima de su ambición antes de que caiga. Al día siguiente, en el museo, Leila se cruzó con Marilyn en el pasillo. Esta la recibió con una mirada altiva. «Oh, eres tú, la consultora de vidrieras. ¿Cómo va el trabajo?» «Bien. Por cierto, admiro su paloma coronada de púrpura. Es un espécimen asombroso. Me pregunto cómo llegó a tus manos». Marilyn se puso pálida. Es un espécimen legítimo. Tengo toda la documentación. Por supuesto, por supuesto. Solo admiro tu profesionalidad. Esa tarde, Leila añadió una nueva carpeta al proyecto M, fraude en el museo. La suciedad sobre Marilyn se estaba convirtiendo en una bola de nieve. Solo quedaba elegir el momento adecuado para atacar. Al fin y al cabo, la mejor venganza es la que surge de lo inesperado. Y mientras Marilyn se preparaba para el triunfo de su exposición, no se daba cuenta de que cada paso la acercaba más al colapso. Leila sonrió mientras miraba otra tanda de fotos del detective. La venganza, como una buena vidriera, requería una cuidadosa atención a cada detalle, y ella pretendía crear una obra maestra. La oficina de Hayward High Rise Services estaba en la planta baja de un viejo edificio de ladrillo. Leila aparcó al otro lado de la calle y observó cómo los trabajadores cargaban el equipo en las furgonetas. El detective Hendricks estaba sentado cerca, tomando notas en su cuaderno.
Este de aquí, el de la chaqueta azul, señaló a un hombre delgado de mediana edad. Tom Rivers, antiguo socio de su marido en la primera empresa. El único superviviente del incidente. Tom Rivers parecía demacrado. Cojeaba de la pierna izquierda y se detenía con frecuencia para recuperar el aliento. ¿Qué incidente?, preguntó Leila. Hace 5 años, su empresa estaba realizando tareas de mantenimiento en la Torre Axon. Algo falló en el equipo de seguridad. 2 personas murieron. Rivers sobrevivió milagrosamente. La empresa quebró a causa de las demandas, y Brandon se libró de alguna manera. Aquella noche, Leila se sentó frente a Tom Rivers en un bar destartalado de las afueras de la ciudad. Él permaneció largo rato en silencio, dando vueltas a un vaso de whisky entre sus manos. ¿Sabes cuál es la parte pésima?, dijo finalmente. Sabía que las cuerdas de seguridad eran palos. Brandon las compró por 1/3 del precio a algún proveedor sospechoso. Ahorrar dinero podría llamarse... ¿Por qué no se lo dijiste a la policía? ¿Y las pruebas? Los documentos desaparecieron misteriosamente justo después del accidente. Brandon siempre fue bueno cubriendo sus huellas. Además, tenía contactos en la inspección de seguridad. Rivers dio un sorbo a su whisky. Jack y Mike eran amigos míos. A Mike le quedan 3 hijos. Y a mí, ahora no puedo ni subir al tejado. Me dan ataques de pánico. Al día siguiente, Hendricks trajo una carpeta con papeles. Mira, extendió los papeles sobre la mesa. Compras de equipos actuales. Los mismos esquemas. Certificados falsos, precios bajos. No ha aprendido nada. Leila estudió las facturas. ¿Qué son estos números? Doble contabilidad. Oficialmente se compran equipos de calidad, pero en realidad son imitaciones baratas. La diferencia se deposita en cuentas en el extranjero. ¿Pero cómo pasa las inspecciones? Aquí está lo interesante. El detective sacó las fotos. ¿Reconoce a este hombre? Mark Dennis, inspector jefe de seguridad. Y ese es su flamante Mercedes y su casa del lago. Adivina de dónde salió el dinero. Leila negó con la cabeza. ¿Cuántas personas más están arriesgando la vida por su avaricia? No puedo decírtelo con exactitud, pero ahora mismo tiene contratos con 5 rascacielos del centro de la ciudad, y el mismo equipo barato se utiliza en todas partes. Esa tarde Leila revisó el material que había reunido. Fotografías del equipo falso, copias de los certificados falsos, el testimonio de Rivers en el dictáfono. Sonó el teléfono. Brandon. Cariño, hoy voy a llegar tarde. Reunión importante con un cliente. Por supuesto, cariño. Por cierto, he estado ordenando algunas fotos viejas. He encontrado fotos de la inauguración de tu primera empresa. Tú y tus socios parecéis tan felices. Una pausa al otro lado de la línea. Tíralas, dijo bruscamente. Y de hecho, no te metas en mis antiguos negocios. Lo que usted diga, pero es extraño, no recuerdo haberte enseñado esas fotos. ¿Cómo sabes de qué fotos estamos hablando? Brandon colgó el teléfono. Leila sonrió y añadió la grabación de la conversación a la carpeta de pruebas. El miedo era la mejor manera de hacer que una persona cometiera errores. Y Brandon parecía estar empezando a tener miedo. Al día siguiente, envió una carta anónima al director del periódico de la ciudad. Una historia sobre un inspector corrupto y el suministro clandestino de equipos peligrosos estaba destinada a interesar a los periodistas. Tom Rivers aceptó ser entrevistado, de forma anónima, por supuesto. 5 años de silencio habían convertido su dolor en sed de justicia. Me alegro de que haga esto. Quizá al menos se salve la vida de alguien. Leila lo vio alejarse, cojeando. La venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces también sirve para hacer justicia. Después de todo, el negocio de los rascacielos es un juego peligroso, sobre todo cuando se juega sin seguro. El lujoso restaurante Azur estaba considerado uno de los lugares más románticos de la ciudad. Leila estaba sentada en una mesa del rincón más alejado, observando la pelea entre Brandon y Marilyn, sin importarle la presencia de otros comensales. Su peluca y sus gafas oscuras ocultaban con seguridad su rostro, y el camarero, generosamente recompensado por el detective Hendricks, había elegido el lugar perfecto para observar. $500,000? La voz de Marilyn se apagó en un chillido. Dijiste que tenías un negocio lucrativo, que pronto compraríamos una casa en las afueras. Brandon trató de tranquilizar a su amante, pero ella le hizo un gesto con la mano. ¿Y esta gente? Costello, Finch, ¿sabes quiénes son? Son unos auténticos matones. Shh. Brandon miró a su alrededor nervioso. Voy a solucionar esto. Tengo un plan.
¿Un plan? ¿Como el que salió mal con la casa de tu mujer? ¿El que mentiste sobre que era tuyo? Leila sonrió, tomando un sorbo de vino. La carta anónima que Marilyn había enviado detallando las deudas de Brandon y una lista de acreedores había funcionado a la perfección. El teléfono vibró. Un mensaje de Hendricks. Costello ha enviado hombres a la oficina. Exigen una reunión inmediata. Brandon también había recibido algún mensaje. Su rostro se había puesto pálido. Se levantó apresuradamente de su escritorio. Tengo que irme. Asuntos urgentes. ¿Asuntos? Marilyn rió amargamente. ¿Con los corredores de apuestas o con las falsas cuerdas de seguridad? Se quedó helado. ¿Qué has dicho? Oh, he estado haciendo averiguaciones. Una historia particularmente interesante con tu primera empresa. 2 cadáveres, documentos que desaparecen. ¡Cállate! Brandon la agarró del brazo. No sabes de lo que estás hablando. Suéltame, o le diré a la policía todo lo que sé. Los clientes empezaron a darse la vuelta al oír el ruido. Brandon soltó la mano de Marilyn y salió a toda prisa del restaurante. Leila terminó su vino y abrió su portátil. Era hora de poner en marcha la siguiente parte del plan. Con unos pocos clics del ratón, un informe confidencial sobre infracciones de seguridad en Hayward High-Rise Services apareció en las bandejas de entrada de todos los clientes importantes de Brandon. Al cabo de una hora, su teléfono no paraba de sonar. El acuerdo más importante del año, un contrato de mantenimiento para un nuevo centro de negocios, corría peligro de ser desechado. Señor Hayward, la voz del contratista principal sonaba fría. Hemos recibido información muy preocupante sobre su empresa. Me temo que vamos a tener que renegociar los términos del contrato o negarnos a cooperar. Brandon corrió por la oficina, intentando salvar la situación. Pero ya era demasiado tarde. La información sobre los equipos falsos y los inspectores comprados corría como la pólvora. Hacia el anochecer, 2 hombres corpulentos con chaquetas de cuero aparecieron en la entrada de la oficina. No se identificaron, pero sus intenciones eran obvias. Costello quería su dinero. Marilyn estaba sentada en su laboratorio del museo, trabajando mecánicamente en otro animal disecado. Sus sueños de una vida lujosa con un hombre de negocios de éxito se habían desmoronado como un castillo de naipes. El teléfono de la mesa sonó, el número de Brandon. Dejó la llamada y sacó el sobre de basura que había recibido aquella mañana. La información era irrefutable: fraude con los equipos, soborno a los inspectores, la historia de los trabajadores muertos. Llamaron a la puerta. Leila se paró en el umbral. Disculpe, señorita Crawford. Vengo por las vidrieras para su exposición. ¿Puedo pasar? Marilyn asintió, incapaz de rechazar a la asesora oficial del museo. Leila entró en el laboratorio, observando las herramientas y el trabajo inacabado. ¿Sabe?, comentó con indiferencia. Siempre he admirado a la gente que puede crear la ilusión de vida a partir de materia muerta. Pero a veces, las ilusiones pueden ser peligrosas, sobre todo cuando empiezas a creer en ellas. Marilyn se estremeció. Podía oír algo en la voz de su visitante. ¿Qué quieres decir? Oh, solo pensaba en voz alta. Por cierto, he oído que tienen problemas con la documentación de algunas de las exposiciones. Una situación desagradable. Marilyn se puso pálida. ¿Dónde has...? Eso no importa. Lo que importa es que a veces deberías elegir con más cuidado a tus aliados y a los enemigos. Leila se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. Sabes, mi abuela solía decir que las ratas son las primeras en huir de un barco que se hunde, pero las ratas inteligentes lo hacen antes de que llegue la tormenta. Por la noche, Brandon volvió a casa completamente destrozado. El contrato se había perdido, los acreedores presionaban y su amante se negaba a contestar al teléfono. ¿Un día duro?, preguntó Leila sin apartar los ojos del libro. Ahora no, murmuró, dirigiéndose a las escaleras. Por cierto, ha recibido una llamada de la inspección de edificios. Algo sobre una inspección no programada. Brandon se quedó helado en mitad de las escaleras. ¿Qué tipo de inspección? No tengo ni idea, pero sonaba serio. Ah, y otra cosa. Ha venido un tal señor Costello. Dijo que te da 3 días. Arriba, la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Leila sonrió y abrió el portátil. Un nuevo mensaje de Hendricks parpadeó en la pantalla. Ha llegado información a Hacienda. Están empezando una auditoría. El plan estaba funcionando a la perfección. Pronto la presión se haría insoportable, y un eslabón de la cadena estaba destinado a fallar. La única pregunta era,
¿Quién se rompería primero, Brandon o Marilyn? Pero eso ya no importaba. Todo lo que importaba era el resultado final. E iba a ser espectacular. El Museo de Historia Natural ardía en luces. La inauguración de la exposición Metamorfosis de la Muerte atraía a la élite de la ciudad. Críticos, coleccionistas y periodistas se agolpaban en la espaciosa sala. Marilyn Crawford, con un elegante vestido negro, aceptó las felicitaciones. Sus instalaciones de aves exóticas disecadas hicieron las delicias del público. Leila estaba a la sombra de una vidriera, bebiendo champán. Había elegido un lugar desde el que podía ver toda la sala. Brandon se movía nervioso entre los invitados, intentando aparentar que todo iba bien. ¡Increíble trabajo!, admiró el anciano coleccionista, mirando la composición con la paloma coronada de púrpura. ¿De dónde has sacado un ejemplar tan raro? Oh, es una larga historia, sonrió Marilyn con esfuerzo. Tengo proveedores de confianza. Disculpe, se oyó una voz fuerte desde la entrada. Soy el inspector James Rodríguez, del Servicio de Aduanas. Tenemos una orden para una comprobación de registros. Los invitados se quedaron helados. Marilyn palideció. ¿Ahora mismo? Pero si tenemos un hueco. Exactamente ahora. El inspector hizo una señal a sus colegas. Y por favor, que venga el conservador del departamento. Agatha Pierce ya se apresuraba a llegar al lugar. ¿Qué ocurre? Tenemos todo el papeleo en regla. ¿De verdad? El inspector sacó una carpeta. ¿Y cómo explica esto? ¿Certificados de importación de especies raras con los sellos de una reserva inexistente? Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas sacaron sus cámaras. Debe de haber algún error. Marilyn miró a su alrededor, buscando los ojos de Brandon, pero este ya se dirigía hacia la salida. Me temo que no, señaló el inspector a la paloma morada. Esta especie está bajo la más estricta protección. La importación legal es imposible. ¿De dónde la ha sacado? Ya, puedo explicarlo. Pero no tuvo tiempo de explicarse. Los agentes de policía entraron en la habitación con una orden de registro. Uno de ellos sostenía una carpeta con fotografías. Marilyn entregaba paquetes a individuos sospechosos en la puerta trasera. Agatha Pierce se puso blanca al leer los documentos. Dios mío, ¿contrabando? ¿Falsificación de certificados? Marilyn, ¿cómo has podido? No es lo que piensas, Brandon, díselo. Pero Brandon ya había desaparecido. Su teléfono no estaba disponible. La hora siguiente se convirtió en un caos. La policía precintó las exposiciones, los reporteros publicaron noticias y los visitantes abandonaron el museo a toda prisa. Marilyn estaba sentada en un banco, con la mirada perdida, mientras su carrera se desmoronaba. Lo siento mucho. Leila se agachó a su lado. Debe de ser duro cuando la realidad destroza los sueños. Marilyn levantó la vista. ¿Eras tú? ¿Lo planeaste todo? ¿Ia? No, no lo tenías. Solo soy un consultor de vidrieras. Es solo que a veces la verdad encuentra la manera de salir a la luz. Me abandonó, dijo Marilyn de repente. Ni siquiera trató de ayudar. Brandon nunca ayuda a nadie. Solo utiliza a la gente. Marilyn sonrió amargamente. ¿Como tú? Como todo el mundo. Pero ya sabes, a veces la derrota puede ser el comienzo de algo nuevo. ¿Qué quieres decir? Tienes elección, Marilyn. Puedes hundirte sola, o puedes ayudar a la justicia, contar todo lo que sabes sobre las maquinaciones de Brandon. Marilyn guardó silencio durante largo rato, mirando las vitrinas selladas de su obra. Ya sabes, dijo finalmente. Y yo realmente creía que él me amaba, que estaríamos juntos. El amor es como la taxidermia, observó Leila. A veces, lo que parece vivo en realidad lleva mucho tiempo muerto. Solo hay que tener el valor de admitirlo. Esa noche Brandon no volvió a casa. Su teléfono estaba en silencio, no apareció por la oficina. Leila estaba sentada en su despacho, mirando las noticias. El escándalo del museo ya había saltado a todas las publicaciones de la ciudad. Exposición de arte moderno convertida en caso criminal, contrabando bajo la apariencia de arte, escándalo en el museo, aves raras y documentos falsificados. Sonó el teléfono. Hendricks. Marilyn está en comisaría. Está prestando declaración. Parece que ha decidido cooperar con la investigación. Leila sonrió. Estupendo. ¿Qué pasa con Brandon? Intenta sacar dinero de las cuentas de la empresa, pero ya hemos notificado a los bancos la actividad sospechosa.
Las ratas están huyendo del barco, murmuró Leila. Salvo que no hay suficientes botes salvavidas para todos. Se acercó a la ventana. Una vieja vidriera brillaba en la oscuridad, la misma de la subasta. El símbolo del comienzo de su historia sería ahora testigo de su final. En algún lugar de la ciudad, Brandon se escondía de los acreedores y de la policía. Marilyn testificaba, y el imperio de mentiras se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero eso era solo el preludio. El verdadero desenlace estaba aún por llegar. Marilyn estaba sentada en un piso semivacío, rodeada de cajas y archivos de documentos. Tras el escándalo del museo, había sido suspendida de su empleo, su exposición clausurada y su reputación arruinada. Pero eso no era lo que la ocupaba ahora, mientras ordenaba metódicamente los papeles, intentando reconstruir la historia de su relación con Brandon. Facturas de restaurantes, entradas de teatro, fotografías, recordaba cada encuentro, cada promesa. Ahora, al mirar las fechas, empezó a notar extrañas coincidencias. Su primer encuentro había sido justo después de que su empresa obtuviera un importante contrato. La oferta de irse a vivir con él, cuando empezaron los problemas con los acreedores. El plan de quedarse con la casa, justo antes de la visita de los hombres de Costello. Jesús, murmuró. ¿Cómo he podido estar tan ciega? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Compruebe los documentos de transacción de Axon Tower. Biblioteca, departamento de archivos. La biblioteca olía a polvo y a periódicos viejos. Marilyn hojeó los números atrasados de hacía 5 años. La historia de los trabajadores muertos había aparecido en las portadas, pero enseguida se apagó. Inexplicablemente, todas las pruebas habían desaparecido. Los testigos habían cambiado sus declaraciones. ¿Buscas algo en concreto? La voz de Leila la hizo estremecerse. ¿Me estás siguiéndome? No, solo vengo mucho por aquí. Libros de referencia histórica sobre vidrieras, ya sabes. Marilyn soltó una risita amarga. Fui tan tonta. Me creía todo lo que decía. ¿Sabe cómo persuadir? Leila tomó asiento a su lado. Yo también me lo creí una vez. ¿Por qué no estás enfadada conmigo? Intenté echarte de tu propia casa. Porque tú también eres una víctima, solo que no te diste cuenta. Se trasladaron a un pequeño café frente a la biblioteca. Marilyn relató cómo Brandon se había presentado en el museo, la había encantado con historias de su exitoso negocio, le había prometido ayudar a organizar la exposición. Y entonces empezaron los indicios de problemas financieros. Removió el café enfriado. Pequeños préstamos, peticiones para cobrar cheques, incluso vendí parte de mi colección para ayudarle. Y se metió en el contrabando de aves raras. Marilyn se estremeció. ¿Dónde? Eso no importa. Lo que importa es que puedes arreglarlo. ¿Cómo? Mi carrera está arruinada, mi reputación destruida. Hay una manera. Leila sacó una carpeta. He recopilado un dossier sobre Brandon, fraude de equipos, soborno a inspectores, un historial de trabajadores muertos, pero necesito declaraciones de testigos. ¿Quieres que...? Para ayudar a hacer justicia y salvarme al mismo tiempo. Marilyn guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana. ¿Sabes cuál es la peor parte? Dijo finalmente. Le quería de verdad, o eso creía. El amor es un mal consejero en los negocios, observó Leila. Especialmente cuando tratas con un manipulador profesional. Nos utilizó a los dos. Y no solo a nosotras. La lista de sus víctimas es más larga de lo que parece. Marilyn se enderezó con decisión. ¿Qué hay que hacer? Hablaron hasta bien entrada la noche. Leila reveló su plan. El testimonio de Marilyn iba a ser el último clavo en la tapa del ataúd del imperio de Brandon. Recuerda, advirtió Leila al despedirse. No le digas ni una palabra, que piense que estás rota y asustada. ¿No lo estás? No. Eres más fuerte de lo que pareces. Si no, no podrías sobrevivir en un mundo de intrigas de museo y contrabando. Marilyn sonrió. Sabes, podríamos haber sido amigas, en otras circunstancias. Tal vez. Pero por ahora, nos basta con ser aliados. Marilyn no durmió esa noche. Reescribió la declaración, recordando cada detalle de su relación con Brandon, cada conversación, cada indicio de sus negocios turbios. Y en algún lugar de la ciudad, Brandon seguía pensando que tenía el control. No sabía que las dos mujeres que había intentado poner en su contra estaban unidas contra él.
Y esa ignorancia iba a ser su mayor error. Brandon se paseaba nervioso por la oficina mientras observaba a los inspectores revisar los registros de la empresa. La inspección no programada había comenzado a las 8 de la mañana. 4 hombres con estrictos trajes revisaban metódicamente cada papel, cada certificado. Señor Hayward, el inspector jefe golpeó el escritorio con su bolígrafo. Explique las discrepancias en la documentación de los equipos de seguridad. Los certificados están ahí, pero no encontramos ningún registro de envíos reales. Debe de ser un error administrativo, sonrió Brandon tenso. Haré que el departamento de contabilidad... No hace falta, ya nos hemos puesto en contacto con los proveedores. No confirman los envíos. En ese momento sonó el teléfono, el mayor cliente de la empresa. Señor Hayward, a la luz de los recientes acontecimientos, nos vemos obligados a suspender el contrato. Tan pronto como la situación de la inspección se aclare, por la tarde estaba claro, el imperio se desmoronaba. 3 clientes clave habían cancelado sus contratos, el resto los habían suspendido hasta que terminaran las auditorías. Las acciones de la empresa se desplomaron. «Jefe», la secretaria se asomó a la oficina. «¿Ha venido gente del señor Costello?» Brandon miró por la ventana. 2 tipos corpulentos con chaquetas de cuero estaban en la entrada. Cogió el teléfono y marcó el número de su agente. «Jim, busca un comprador para mi parte ahora mismo, a cualquier precio». «¿Ahora?» «Brandon, las acciones se han desplomado. Nadie va a comprar una empresa con estos problemas». Llamaron a la puerta. Los inspectores habían terminado su inspección. Su veredicto fue despiadado. Graves infracciones de seguridad, certificados falsificados, papeleo fraudulento. Se suspendió la licencia hasta que se aclararan las circunstancias. Brandon vio cómo se desmoronaba la obra de su vida. 15 años construyendo, mintiendo, manipulando, y todo se vino abajo en un solo día. El teléfono volvió a sonar. El número de Leila. «Cariño, han venido unas personas. Preguntaron por las deudas. Además, hay una carta de Hacienda». Brandon tiró el teléfono contra la pared, furioso. Las ratas estaban huyendo del barco que se hundía, y él ni siquiera podía averiguar dónde estaba la fuga. El círculo se había cerrado. Ahora lo único que podía hacer era esperar a que Hacienda, la policía o los hombres de Costello fueran a por él. Y Brandon no sabía qué opción era peor. En lo alto de la ciudad, los escaladores industriales de su empresa seguían trabajando en los rascacielos, sin saber que su seguro podría ser falso. Como toda la vida de su jefe. En un parque desierto junto al estanque de la ciudad, 2 mujeres se encontraron. Marilyn sostenía un voluminoso maletín y miraba nerviosa a su alrededor. «Aquí está todo», le tendió los documentos a Leila. Conversaciones grabadas, extractos bancarios, albaranes falsificados. Guardaba copias de todo, se creía demasiado listo para que le pillaran. Leila hojeó los papeles. Impresionante. ¿Realmente hacía doble contabilidad? Triple. Una para Hacienda, otra para los inversores y otra para el negocio real. Encontré esos registros por casualidad cuando me pidió que recuperara los documentos de la caja fuerte de su casa. Se trasladaron a una pequeña cafetería cercana. Mientras tomaban una taza de café, comenzó el plan definitivo. «Primero tenemos que atacar su reputación», explicó Leila sobre la mesa. «Los clientes ya han empezado a marcharse, pero no es suficiente. ¿Y la auditoría fiscal? Están indagando, pero hace falta algo más serio. Algo que le haga cometer un error fatal». Marilyn pensó un momento. Siempre le entró el pánico cuando se trataba de su primera empresa. Sobre esos trabajadores muertos. Exactamente. Ese es su punto débil. El plan nació por la noche. Una combinación múltiple donde cada movimiento iba a arrinconar a Brandon hasta que solo hubiera una salida. Al día siguiente se reunieron con los abogados en el despacho de Robert Stillman. Los 3 abogados examinaron los documentos. «Hay material suficiente para varios casos penales», concluyó Stillman. «Fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal. Pero lo más importante, negligencia criminal con resultado de pérdida de vidas». «¿Cuánto tiempo llevará prepararlo?» «Una semana. Tenemos que hacer bien el papeleo y preparar a los testigos». Marilyn se ofreció voluntaria para contactar con las familias de los trabajadores muertos. Leila se ocupó de la parte financiera preparando las reclamaciones por daños. «¿Qué es esto?» Stillman señaló un extraño documento. «Una póliza de seguros», sonrió Leila.
Brandon contrató un seguro de vida por una gran suma de dinero. La beneficiaria soy yo. ¿Y eso qué significa? Significa que tiene motivos para temer algo más que a los acreedores. El último paso fue la preparación de la trampa. El detective Hendricks había ideado un plan impecable. Intentará escapar, explicó el detective. Tan pronto como se dé cuenta de que se acabó. Y entonces es cuando... Tenemos que conseguir que confiese, insistió Leila. Conversaciones grabadas, vídeo. Déjamelo a mí. Marilyn sacó una grabadora. Tengo una cita con él mañana. Cree que quiero disculparme. El plan estaba listo. Cada detalle pensado, cada paso calculado. Como una intrincada vidriera en la que cada pieza de cristal tiene que encajar perfectamente en su sitio. «Sabes», dijo Marilyn a modo de despedida. «Nunca pensé que estaría en pareja con la esposa de un hombre que, ya sabes. La vida está llena de sorpresas», sonrió Leila. «Sobre todo cuando tratas con un mentiroso profesional». Habían seguido caminos separados, pero ahora estaban unidos por un objetivo común. ¿Venganza? ¿Justicia? Cada una podía llamarlo de una manera. Lo único que importaba era que el final de esta historia iba a ser inolvidable. Y solo faltaba un paso. La lluvia tamborileaba sobre el techo de la terminal privada del aeropuerto. Brandon miró nervioso su reloj. Faltaban 40 minutos para la salida. El pequeño jet privado ya esperaba en la pista, listo para alejarlo de su vida que se desmoronaba. En su bolsillo había documentos falsos y billetes de ida. 3 maletas con dinero en efectivo era todo lo que había conseguido rescatar de su imperio en ruinas. Casi podía sentir la libertad en la punta de los dedos. El teléfono vibró. Un mensaje de Marilyn. «Necesito verte. Es urgente. Estoy en la terminal principal». Brandon dudó. La reunión era arriesgada, pero Marilyn sabía demasiado. Mejor asegurarse de que no sería un problema. La terminal principal le recibió con ruido y bullicio. Marilyn estaba sentada en la ventana panorámica, mirando los aviones que despegaban. Notó cierto movimiento en el reflejo del cristal, pero lo descartó como cansancio. «¿Para qué querías verme?» «Para despedirme», se dio la vuelta. «Y para hacerte una pregunta, ¿ha merecido la pena?» «¿Qué quieres decir?» «Las mentiras, la manipulación, la muerte de personas. ¿Alguna vez te sientes culpable?» Brandon sonrió. «Culpa. En los negocios no hay lugar para sentimentalismos. Cada uno elige su propio camino. Como esos trabajadores, ¿ellos también eligieron su camino? Conocían los riesgos. No obligué a nadie a... Excepto a mí», llegó la voz de Leila detrás de él. «Excepto a todas las mujeres que utilizaste». Brandon se volvió bruscamente. Su mujer estaba de pie, mirándole tranquilamente a los ojos, y a sus espaldas, policías de paisano rodearon lentamente a su pequeño grupo. «¿Qué significa eso?» «Significa que el juego ha terminado». Leila sacó su teléfono. «Tu confesión está grabada, al igual que todas las conversaciones anteriores». Se precipitó hacia la salida, pero el camino ya estaba bloqueado. El detective Hendricks le colocó personalmente las esposas en las muñecas. «Brandon Hayward queda arrestado por cargos de fraude, negligencia criminal causante de muerte, falsificación de documentos». La lista de cargos era larga. Brandon se quedó de pie, sin creerse lo que le estaba pasando. Su mirada se desvió entre las 2 mujeres que consideraba sus mayores victorias. «¿Tú planeaste todo esto?» «No», Leila negó con la cabeza. «Lo planeaste todo tú. Con cada engaño, cada manipulación, has acercado este momento». Marilyn se acercó. «¿Sabes qué es lo gracioso? Podríamos haber perdonado tus engaños, podríamos haber entendido las mentiras, pero cruzaste la línea cuando empezaste a jugar con la vida de los demás». Los policías lo condujeron hacia la salida. La lluvia se intensificó, tamborileando en las ventanas de la terminal como miles de pequeños acusadores. «No tienes ni idea de con quién te has metido», gritó por última vez. «Tengo contactos, dinero». «Ya no», respondió Leila con calma. «Todo ha sido confiscado, incluido el avión que reservaste». Brandon se desplomó en los brazos de sus escoltas. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. No había plan alternativo ni vía de escape. Leila y Marilyn estaban junto a la ventana, viendo cómo el coche de policía se alejaba del hombre que había manipulado sus vidas durante tanto tiempo. «¿Sabes?», dijo Marilyn pensativa. «Y ni siquiera se dio cuenta de en qué se había equivocado.
Su error fue que pensó que todo el mundo era una pieza en su juego, sin darse cuenta de que cada pieza podía empezar su propio juego. Salieron de la terminal bajo la llovizna. A lo lejos, un relámpago y un trueno recorrieron la ciudad como último acorde de la historia. ¿Y ahora qué?, preguntó Marilyn. Ahora, el juicio, las declaraciones, el largo proceso de conseguir justicia. Quiero decir, a nosotros. Leila sonrió. Y seguiremos con nuestras vidas, cada uno con su vida, pero no más mentiras. Tomaron caminos separados, esposa y amante, convirtiéndose en inesperadas aliadas. Cada una llevaba sus propias cicatrices, sus propias lecciones, su propia sabiduría. Y el cielo sobre la ciudad se estaba despejando. La lluvia amainaba poco a poco, dejando tras de sí un aire limpio y una sensación de nuevos comienzos. El juego había terminado, pero no como el jugador principal había planeado. Esta vez, los peones eran más fuertes que el rey. Jaque mate. La sala estaba abarrotada. Periodistas, fotógrafos, curiosos. Todos querían ver el final de un caso de gran repercusión. Brandon Hayward, un empresario de éxito reciente, estaba sentado tras los barrotes de la sala, evitando mirar a nadie a los ojos. Pónganse de pie, el tribunal entra en sesión. El juicio había durado 3 semanas. El testimonio de los testigos formaba un cuadro terrible. Años de maquinaciones, documentos falsificados, negligencias criminales que provocaron la muerte de personas. La viuda de un trabajador muerto sollozaba en el estrado. Mi marido le creyó. Dijo, el jefe nunca toleraría negligencias en materia de seguridad. Tom Rivers, cojeando, se acercó al estrado. Le advertí de los problemas del equipo, pero se rió. ¿A quién le importa, mientras tenga seguro? Expertos técnicos, auditores financieros, antiguos empleados, todos añadían nuevos detalles a la imagen de los delitos. Los periódicos de la ciudad se llenaron de titulares. Imperio de mentiras, la historia de un estafador de éxito, dinero sangriento en el negocio de los rascacielos, cómo los cordones de seguridad se convirtieron en armas asesinas. Leila fue la última en declarar. Con calma y metódicamente contó la historia de su matrimonio, el fraude financiero y los intentos de reescribir la casa. Acusado, ¿tiene algo que decir en su defensa? Brandon se levantó. Yo solo llevaba un negocio. Todo el mundo lo hace. Solo tuve mala suerte. La sentencia fue dura. 15 años de cárcel. Más indemnización para las familias de las víctimas, más multas. Leila se encontró con Marilyn a la salida del tribunal. Tras su testimonio sobre el contrabando de aves raras, había recibido una condena condicional a cambio de cooperar con la investigación. ¿Cómo estás? Extraño, reflexionó Marilyn. Se supone que debería sentirme más ligera, pero siento un vacío por dentro. Ya se le pasará, la clave es volver a empezar. El museo ofreció a Marilyn una oportunidad para rehabilitarse, trabajar con exposiciones legales, bajo estricta supervisión. Un pequeño paso hacia la restauración de su reputación. «Sabes», le dijo a Leila, «he empezado un nuevo proyecto. Una instalación sobre la mentira y la verdad. Sobre cómo una bella ilusión puede ocultar una fea realidad. Suena interesante. ¿Utilizas pájaros disecados? No. Solo cristales rotos y luz. Cada fragmento refleja una parte de la verdad». Estaban en la escalinata del juzgado. 2 mujeres cuyas vidas habían quedado destrozadas y que, sin saberlo, habían sido unidas por un hombre. ¿Y usted? ¿Qué vas a hacer ahora? Leila sonrió. Restaurar vidrieras. Ensamblar algo nuevo a partir de los fragmentos. Hay una especie de poesía en eso, ¿no crees? Aquella tarde estaba sentada en su estudio mirando la misma vidriera de la subasta. El símbolo del comienzo de su historia era ahora el símbolo de su final. Y en algún lugar de la cárcel de la ciudad, Brandon Hayward se encontró, por primera vez en su vida, en un lugar donde sus manipulaciones no funcionaban, donde las mentiras y el engaño no funcionaban. Los fragmentos del pasado habían viajado demasiado lejos, pero a veces son los fragmentos los que hacen las vidrieras más hermosas. Solo hay que saber recomponerlos. Leila caminó despacio por las salas vacías del museo. Había menos visitantes después del escándalo, pero era ese silencio lo que daba al lugar un encanto especial. El laboratorio de Marilyn estaba en perfecto orden, cada herramienta en su sitio, la mesa de trabajo impecablemente limpia. No es habitual verlo todo tan estériles.
comentó Leila, pasando el dedo por la encimera. Marilyn levantó la vista de los papeles. Decidí empezar de cero, en todos los sentidos. Empezaron a reunirse una vez a la semana. Primero para hablar de temas de trabajo. Leila ayudaba con la documentación de nuevos proyectos. Luego simplemente para hablar. ¿Sabes qué es lo más difícil?, preguntó una vez Marilyn, revisando viejas fotografías. Distinguir los recuerdos reales de los falsos, dónde era realmente feliz y dónde solo me convencía de que lo era. Leila asintió comprensiva. Ella misma estaba pasando por lo mismo, escudriñando los escombros del pasado, separando la verdad de las mentiras. El museo estaba reconstruyendo poco a poco su reputación. La nueva exposición de Marilyn, ya totalmente legal, había sido aclamada por la crítica. Su trabajo con aves urbanas corrientes resulta mucho más interesante que el contrabando de especies exóticas. Hay belleza en cada cuervo, explica a los visitantes. Solo hay que saber verla. Leila también estaba ocupada haciendo cambios. Ordenando una despensa en el taller, encontró docenas de cajas con fragmentos de vidrieras antiguas. ¿Por qué los guardas?, preguntó Marilyn, que ayudaba en la limpieza. Pensé que podrían ser útiles. No dejaba de pensar que esta pieza en concreto podría ser la clave algún día. Se miraron y se rieron. Las dos sabían que a veces había que olvidar el pasado para poder seguir adelante. Las cajas fueron al centro de reciclaje. Solo quedaron los fragmentos realmente valiosos. La historia no debe convertirse en chatarra. La primavera trajo nuevas oportunidades. Leila recibió el encargo de restaurar las vidrieras de la antigua biblioteca municipal. Marilyn empezó a dirigir talleres para niños. ¿Te imaginas?, dijo un día tomando café. Una niña hizo una paloma de papel maché. Dijo que había que salvar a los pájaros de verdad. Sabia niña. Hablaban a menudo de Brandon, pero ahora sin amargura ni enfado. Se había convertido en una parte más de su historia, dolorosa, pero ya vivida. A veces pienso, admitió Marilyn, que debería darle las gracias. Sin esa pesadilla, nunca me habría dado cuenta de quién soy en realidad. Leila se miró las manos cortadas por el cristal. ¿Sabes lo bonito de restaurar? No se crean cosas nuevas. Se devuelve la vida a algo que ya existe. Solo limpias la suciedad, pegas lo que está roto. Como nuestras vidas. Exactamente. Se trata de colocar bien las piezas. El taller de Leila se iba transformando poco a poco. Atrás quedaban las viejas cajas, los rincones polvorientos, las herramientas en desuso. Solo quedaba lo esencial, lo que facilitaba el trabajo. Y apareció una nueva instalación en el museo, un paisaje urbano hecho con fragmentos de vidrieras y decorado con pájaros disecados. Una colaboración entre dos mujeres que habían aprendido a recomponer la vida. Restauración, rezaba el cartel bajo la obra. El arte de devolver la belleza a lo roto. Los visitantes se detenían a menudo ante esta obra, sin saber que detrás estaba la historia de dos mujeres que encontraron la fuerza para volver a empezar. Y en algún lugar, en viejas cajas, seguía guardada la misma vidriera de la subasta, ya no como símbolo del pasado, sino como recordatorio de que la belleza puede nacer del dolor. Solo hay que darse tiempo para restaurarla. La sala de exposiciones de la Galería de Arte de la ciudad brillaba con multitud de luces. Refracción, rezaba el cartel sobre la entrada. Un proyecto conjunto entre un restaurador de vidrieras y un taxidermista parecía una combinación extraña, pero las colas para la inauguración se extendían a lo largo de una manzana. Leila ajustó el cartel bajo la instalación central. Una enorme vidriera en la que pájaros disecados flotaban entre fragmentos de cristal de colores, creando la ilusión de movimiento en el espacio congelado. ¿Emocionada? Marilyn se acercó en silencio. Con un elegante vestido negro tenía un aspecto muy diferente al de hace un año. Un poco. ¿Tanto trabajo? El año había cambiado a ambas. Leila se había cortado el pelo largo, como despojándose del peso del pasado. Marilyn había dejado de encorvarse y se movía con más seguridad. La exposición combinaba sus talentos. Las vidrieras de Leila creaban un espacio de luces y sombras, y la obra de Marilyn lo llenaba de vida. Los pájaros de la ciudad, congelados en vuelo entre los fragmentos de cristal, contaban historias de otoño y renacimiento. Llegó una carta, dijo Marilyn en voz baja. De la prisión. Leila enarcó una ceja interrogante. Brandon pide verme. Dice que está arrepentido. ¿Y qué ha decidido? No lo sé. Quizá más tarde.
Cuando no haya este vacío. Recorrieron la sala, comprobando los últimos detalles antes de abrir. Cada pieza llevaba un trozo de su historia. Aquí había una vidriera, Falling, donde el cristal roto se doblaba en la silueta de un rascacielos. Epifanía. Un cuervo que mira fijamente los fragmentos de espejo. Renacimiento. Un fénix de cristales rotos y plumas. ¿Te acuerdas de aquel día en el museo?, preguntó Marilyn de repente. ¿Cuando todo empezó a desmoronarse? Lo recuerdo. Pensé que era el final. Resultó ser el principio. El timbre del teléfono interrumpió su conversación. El detective Hendricks, que se había convertido en un buen amigo a lo largo del año. Pon las noticias. Es sobre Brandon. La pantalla de televisión del vestíbulo de la galería mostraba imágenes familiares. El juzgado, las fotos del juicio. El locutor leyó monótonamente. Hoy se ha desestimado definitivamente la apelación en el caso de Brandon Hayward. ¿Sabes?, dijo Leila pensativa. Ya no siento nada cuando miro su foto. Es como mirar a un extraño. Se llama curación. Las puertas de la galería se abrieron dejando entrar a los primeros visitantes. Críticos, periodistas, coleccionistas, todos querían ver la insólita simbiosis de cristal y taxidermia. «Increíble», se maravilló un conocido crítico de arte. «¿Cómo ha conseguido ese efecto de movimiento en materiales estáticos?» Leila sonrió. Todo depende de la iluminación adecuada y la capacidad de ver la belleza en lo roto. A última hora de la tarde, ya se había corrido la voz. La exposición había sido un éxito rotundo. Varias obras han sido adquiridas por importantes galerías y se han recibido ofertas para organizar una gira por todo el país. Cuando los últimos visitantes se marcharon, Leila y Marilyn subieron al tejado de la galería. La ciudad resplandecía de luces, como si reflejara las vidrieras de su exposición. «Tengo algo para ti». Leila sacó un pequeño paquete. Dentro había una vidriera, la misma de la subasta en la que conocieron a Brandon. ¿Pero por qué? Porque a veces hay que cerrar un círculo para empezar uno nuevo. Levantaron la vidriera con cuidado y el sol poniente jugó en sus facetas, proyectando reflejos multicolores en sus rostros. «¿Qué vamos a hacer con ella?», se preguntó Leila. «¿Debemos crear algo nuevo? ¿Descomponerlo y recomponerlo de otra manera? ¿Como nuestras vidas?» Exactamente. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de los mismos colores que la vidriera que tenían en las manos. Abajo, en algún lugar, la ciudad bullía, continuando su historia interminable, y en el tejado de la galería, dos mujeres sostenían un fragmento del pasado, dispuestas a convertirlo en parte de un nuevo futuro. Porque a veces las vidrieras más bellas se crean a partir de los fragmentos de esperanzas rotas.